está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. Gloria a Dios, amado hermano. Tome su lugar ahí. Empezamos una serie la semana pasada, la paternidad y sus etapas, ¿verdad? Y pues hemos estado hablando de algunas etapas por las cuales los hijos tenemos que caminar. Y pues tocamos un tema interesante y yo le quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo 1. Creo que conocemos, perdón, Mateo 4:1. Si usted me acompaña ahí. Vimos la semana pasada que en Apocalipsis 22:16 Jesús dice que Él es la raíz de Isaí, ¿verdad? Será la raíz de David. Dice Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque así como dices que escrito está, en la Biblia dice también que a sus ángeles mandará acerca de ti, que en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Eso lo dice Salmos 91:11-12. Pero el Señor Jesús le respondió: bueno, es que también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así que nuevamente le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases o me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Y el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces todo hijo consanguíneo, espiritual, hemos sido llamados a entrar en un proceso de prueba, en un proceso incluso donde las pruebas muchas veces pueden convertirse, y eso quiero que usted lo grabe, se lo grabe muy bien. Una prueba muchas veces se puede convertir en una tentación. Cuando usted está más de la prueba, pues ahí se convierte en tentación. Y algo que me llamaba mucho la palabra, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, o sea, deseos, es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Mire, me llama la atención esta parte porque antes de que Jesús empezara su ministerio, dice la palabra que el propio Espíritu los llevó al desierto para ser tentado ahí por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Quiero decirle que en la prueba es cuando más necesidad tenemos de la presencia del pan de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que estamos capacitando a hijos, no solamente espirituales, hijos físicos. Y hablamos de que Belén representaba la casa de pan, donde son los lugares donde tenemos que buscar a Dios. No podemos permitir que nuestros hijos busquen a Dios en una juventud. No podemos permitir que nuestros hijos busquen a Dios cuando lleguen al matrimonio. No podemos permitir que nuestros hijos busquen a Dios cuando se conviertan en padres o incluso en abuelos. Nuestra necesidad es llevarlos a la casa de pan para que en ese proceso el Señor pues pueda revelarse a ellos. Así que una de las cosas que vimos, que cuando
David fue recibido por medio de Samuel, él ya traía una revelación, él tenía ya una prueba que había llevado, y hablamos de que antes de que nosotros pudiéramos ser llevados al valle de nosotros teníamos que haber ya aprendido a matar los osos y los leones. Y los osos y los leones representan esas pruebas que tenemos muchas veces en nuestras vidas. Así que yo quiero que usted note algo importante. David en Belén, durante el proceso de niñez y adolescencia, conoció a Dios en Belén y fue ungido como rey a los 17 años. A los 3 años después de esa capacitación que David recibió y que fue hecho paje de armas de Saúl, a los 20 años él mató a Goliat. Y a los 21, un año adelantito, fue él llevado por las pruebas a la cueva de Adulam. Fíjese qué tremendo, porque de ahí, en la cueva de Adulam, él se queda en esa cueva 8 años, para después ser trasladado a un pueblo llamado Siclag. Durante esos 8 años él estuvo en un proceso de lucha, de prueba, y la palabra nos habla que a los 30 años fue ungido como rey en Hebrón, ¿verdad? Pero hasta los 38 él es reinado como el rey de Israel. Y lo más tremendo, que pensamos que cuando usted tiene 30, 40 o incluso 50, usted ya llega a una etapa de madurez espiritual, pero no. A los 50 años, los teólogos dicen que fue a la edad donde David cometió pecado con Betsabé. A los 50 años, dirían por ahí, viejo rabo verde. Y después de ese proceso de los 50 años, empieza un proceso con la familia. Durante esa prueba se convirtió durante 20 años un calvario, hasta que David muere a los 70 años. Así que ese es completamente, si lo podemos resumir, la historia completa de David. Pero yo quiero hablarte en esta hora de esas 3 áreas que el enemigo te va a querer tentar. Dios va a probarte, porque por medio de la prueba es que tu fe se fortalece. Pero el enemigo quiere que por medio de la tentación tú tengas una muerte. Así que cuando Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por la primera necesidad, que es el alimento. Lo primero que el enemigo va a querer que tú dejes de hacer es que te dejes de congregar, que no tengas alimento espiritual. Por eso dice la palabra que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pensamos que cuando dejamos de venir a la iglesia podemos solucionar las cosas y buscar a Dios a nuestra conveniencia. Y el tentador va a venir y te va a tentar por medio de alguna necesidad, una necesidad de alimento, una necesidad de salud. Y no bastando eso, dice la palabra que el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está. El propio Satanás te va a tentar por medio de la palabra. El propio Satanás va a tratar de que dudes de la presencia de Dios. Entonces lo que Satanás quiere es que tú seas muerto por tus propias batallas. Muchos de los jóvenes hoy en día no han vencido sus leones, no han vencido sus osos. Y usted como papá tiene que enseñarles a que ellos tienen que defender, que ejercitarse. Luego el enemigo va a querer que tú seas muerto por tus invasores o divisores, o sea, los filisteos. ¿Qué representan los filisteos? Aquellos que van a matar tu fe. Fíjese qué tremendo. Vamos a ver que David mató a Goliat, ¿sí? Y que justamente dice la palabra que cantaban un cántico que decía Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y estaba hablando de los filisteos. Incluso él trajo 200 prepucios para ser aceptado por su suegro. Y qué tremendo, porque lo vamos a ver durante 1 o 2 semanas, como él llega a Siclag y pide refugio. ¿Con quién creen? Con los propios filisteos. Yo quiero que usted entienda que nuestros hijos tienen luchas espirituales
y físicas con el mundo. Salud. Desde el momento que usted está abriendo una página en YouTube, desde el momento que ellos ya conviven con los compañeros en la escuela, ya no podemos tapar los problemas que existen allá afuera. El enemigo quiere traer una muerte por tu falta de dependencia a Dios y honra. Y no quiere que te refugies en las cuevas, pero hay veces que tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios por medio de las cuevas. Así que en esta hora dice la palabra que David fue llevado al valle de Elá. Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel, donde nos habíamos quedado en esa parte. Yo voy a tratar de resumirlo por los 35 minutos que nos dan acá. Y 1 Samuel, ¿verdad? 1 Samuel 16, 19. Cuando nuestros hijos ya llegan a una etapa de adolescencia, cuando nuestros hijos ya están en la secundaria, en la preparatoria, el mundo va a pedir su presencia. Y mire lo que dice ahí. Dice 1 Samuel 16, les dije, 19. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces el padre tomó de Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envía a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo, ¿qué le hizo ahí? Su paje de armas. En algún momento el mundo va a pedir a tus hijos para que puedan proteger alguna empresa. Muchos de los que empezamos a trabajar desde muy pequeños, empezamos en empresas. Yo recuerdo que trabajé en una tienda de los 3 búhos, ¿verdad? Cuando yo entré ahí dije, ya soy nice, ya estoy a la altura. Y me pagaban en ese entonces por día, me daban 72 pesos. El gancho es que la comida te costaba 50 centavos, simbólicamente. Y yo llevaba una camisa blanca, pantalón negro, y ahí te daban un saquito rojo. ¿Sabe cuánto duré ahí? Duré 2 semanas, no aguanté más, porque era una carga bastante fuerte. Y entendí que yo tenía que haber sido llevado a otro proceso, un proceso de aprendizaje, que no viví en mi casa, pero que aún Dios permitió que viviera allá afuera. Nuestros hijos van a tener que vivir procesos con usted o sin usted. Pero mire, con usted van a ser más fácil. Pero si usted le estorba, su hijo va a aprender allá de una manera donde van a haber heridas que van a tardar mucho en sanar. Me llama la atención en este momento donde dice la palabra que manda Saúl a llamarlo a Isaí. Isaí, sabiendo que no había invertido nada en su hijo, manda un regalo, manda un cabrito, manda la fruta. Iglesia, ¿qué tanto hemos invertido en nuestros hijos? Mire, yo le voy a hablar con todo respeto y espero no me lo vaya a tomar a mal. Pero quizás nosotros como personas adultas nuestro metabolismo ya es un poquito más lento. Pero hoy en día México ocupa el 3er lugar en obesidad mundial. Somos los que más consumimos coca, papitas, refresco, todo. Y es muy rica la comida. Pero ¿cuántos niños hoy tienen problemas de obesidad? Problemas de esta enfermedad del azúcar, diabetes. Muchos niños que se malpasan en su alimento. ¿Qué tanto usted está invirtiendo? Porque cuando el mundo lo pida, usted va a querer tratar de pagar todo lo que en algún momento usted no invirtió. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a jugar un juego de mesa? Mire, yo ayer estaba con mi hija y yo veía y dije, ¿qué nivel de inteligencia tiene esta chamaca? Pero uno no los conoce hasta que no realmente uno invierte tiempo con ellos. Y usted puede decir, yo he invertido, porque incluso aquí lo que dice la palabra es que Isaí mandó un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito y lo envió a Saúl. Eso era una inversión, pero lo estaba haciendo como remordimiento. Pero Saúl no quería lo que había mandado el padre. Es más, dijeron, se lo manda a Isaí. Ay, me vale gorro quién sea Isaí, yo quiero a David. ¿Para qué quería David? Para que le tocara el arpa. ¿Y qué dijimos que representaba el arpa? Mire, el arpa
habíamos dicho algunas predicaciones anteriores que el arpa simboliza la adoración a Dios. Si nuestros hijos no saben adorar a Dios desde ahorita en la familia, no van a poder dominar y poner el enemigo debajo de sus pies. Dios nos ha dado esa autoridad, pero mire, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Mi esposa me enseñaba ayer un video de una youtuber o influencer que la mataron en su propia cafetería, ¿sí? Así fue, o su salón, en un salón. Y es tremendo cómo le meten un balazo acá en el costado y le dan el tiro de gracia ahí. Y bueno, al parecer creo que andaba inmiscuida con la mafia. 20, 22 años, jovencita. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Porque el joven hoy en día quiere obtener las cosas así rápido. Quiere ya tener su casa y las finanzas. Y mire, podemos creerle a Dios, pero Dios es un Dios de procesos. Y no podemos adelantarnos el proceso. Así que dice la palabra que entonces llegó David y él fue con su arpa. Y el arpa representa la adoración a Dios y el vínculo entre el cielo y la tierra. O sea, David ya iba preparado, pero el padre no lo sabía. Y ahí fue donde él empezó a ministrar delante de Dios y lo hizo su paje de arma. Le dijo: mira, David, de hoy en adelante quiero que sepas que eres parte de la realeza. Y David se regresó y lo vimos la semana pasada, donde se enfrentó a Goliat, y Saúl, en una condición de gandallez, le trata de poner la armadura para, si ganas, el que trae la armadura soy yo. ¿Quién ganó la batalla? Yo. Pero si mueres, pues van a pensar que morí y ya los filisteos no me van a estar molestando. Eso es lo que quiere el enemigo: usar a nuestros hijos para desconectarlos de la presencia de Dios. Y vieron que me acompaña por 1 Samuel 17, por favor. 1 Samuel 17, 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice la palabra, ¿cómo dice ahí? Lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermosa parecer. Joven, si tú esperas que el mundo te vea como algo grande, lo siento, no es la chamba del mundo. El mundo, por lo que tú tengas influencer, tengas lana, enseñes el ombligo, enseñes la pestaña, lo que sea, el mundo siempre te va a tener en poco. Y dice la palabra que Goliat lo vio en poco y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El mundo va a mal hablar de los cristianos. O sea, va a tenerte en poco, pero también va a mal hablar si tú buscas del Señor. Y dice la palabra en el 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía un conocimiento de la presencia de Dios. Pero me llama la atención donde David mata a Goliat, pero lo asienta la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí en el 50, en el 17:50, dice: así venció David al filisteo, lo venció con onda, porque David era bien buena onda. Dice, lo venció con onda y piedra. ¿Y qué representa la piedra? Cristo. Nuestros hijos van a vencer al mundo ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y por medio de Cristo puede venir una muerte hacia el mundo. Dice, y lo mató. Pero miren lo que dice aquí: sin tener David espada en su mano. La espada, dijimos que representa la palabra de Dios, pero también la espada es lo que el mundo te quiere dar para que tú te defiendas. Hermanos, si en algún momento, por tanta maldad que hemos visto, usted ha pensado comprar desde un gas lacrimógeno, toques o hasta una pistola, usted se está desconectando de la presencia de Dios. Pastores, ¿qué seguridad? Es por cualquier cosa. Mire, yo en algún momento lo llegué a pensar. Dije, no, pues ahí en la guantera, ¿qué tal si? ¿En dónde está mi fe? La Biblia dice que lo mató sin tener David espada en su mano. Pero él tenía el conocimiento del arpa, donde ministraba delante de Dios. Y mire, unos versículos atrás dice que había mandado el papá de David, Isaí,
presente para que pues el rey supiera quién era David. Mas sin embargo dice en el 53, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Al mundo no le importa todo lo que tú le inviertas secularmente. Al mundo siempre va a importar lo que tú inviertas espiritualmente, porque lo espiritual va a destronar a los gigantes allá afuera. Y escúcheme bien, uno de los gigantes más peligrosos que se va a levantar en esta generación es el nuevo orden mundial. Eso es algo, hermanos, que de ahí se levanta el anticristo, se van a hacer tantas doctrinas, tanta confusión. Ese es el gigante más grande. Pero el gigante mayor personal, se los he dicho y lo voy a recalcar todo el tiempo, es la ociosidad. La ociosidad, hermano, nos come, nos quita la presencia de Dios. Y dice la palabra ahí en el 58, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Hasta que David respondió, dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¿De dónde? Isaí de Belén. Yo soy hijo de Isaí, sí, de mi padre, pero que entiendas, de mi padre, donde nosotros hemos recibido el pan espiritual. No podemos decir como hijos y reprochar, bueno, yo he vivido, yo no tuve padre, no tuve madre, yo estuve en drogas y alcohol porque mi mamá nunca me enseñó. No, yo no puedo echar la culpa a mis padres, porque si ellos están recibiendo la palabra, hoy es tu obligación de estar en Belén, en casa de pan. Entonces dice la palabra que desde ese momento, fíjense, desde ese momento David había matado a Goliat. Pero si usted lee bien la historia, David pregunta 2 veces, ¿qué hará el rey con aquel que mate al gigante? Y le respondieron, al que venciera al rey, le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Escúchame bien, todo lo que el mundo te promete no te lo va a cumplir, aun cuando tú sí lo cumplas. Eso era algo, ya sea David o cualquier persona que hubiera matado a Goliat, eso era algo que había dicho el rey, y lo dijo 2 veces. Eso lo dice ahí en 17:25, si usted lo quiere anotar y leerlo después, o lo puede leer en las pantallas, dice ahí. En el 25 dice, 17:25 dice, el que venciere el rey le enriquecerá con gran riqueza. David no recibió ni un quinto. Y le dará su hija, no se la dio hasta que, ahorita vamos a ver hasta qué momento no se la dio, luego. Y luego dice, y le eximirá de tributo de la casa de su padre. Eso no se sabe si pasó. Pero mire lo que dice ahí en el 18:2. Y Saúl le tomó aquel día y ya no lo dejó volver a la casa de su padre. Joven, una vez que sales de tu casa y vas a matar un Goliat, es porque tú ya tienes la capacidad espiritual. Y escúcheme bien, una vez saliendo de tu casa, usted ya no puede regresar igual. El rey ya no lo dejó volver. Al principio, cuando le tocaba el arpa, dice que lo mandó a traer. Pero así como David tenía una entrada, él tenía una salida. También es así que el padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Pero cuando Saúl vio la capacidad que tenía David, no solamente como un adorador, sino como un guerrero, dice que ahí ya no lo dejó regresar con su padre. Uno de los problemas más grandes, iglesia, es que si Dios no lo quiera, nuestros hijos llegaran a fracasar en el matrimonio. No te preocupes, mi amor, aquí está tu casa, vente para acá. Uno de los problemas es de, bueno, ya si tu esposo o tu esposa no te da para los niños, yo con mi pensión te voy a dar para los pañales. Hermano, error. No, hermano. El joven salió, ya no tiene que volver a la casa, y si vuelve a la casa, tiene que tener responsabilidades, porque los hijos son mal agradecidos. Si él vuelve a casa, dice, ya no lo dejó volver a casa, dice la palabra, e hicieron pacto Jonatán y David por lo que él amaba a él mismo. Pero ¿cómo te das cuenta entonces que tu hijo ya está listo para vencer ya no a los osos, a los tigres, sino para vencer a los Goliat?
te das cuenta por algo importante, y aquí quiero que lo ponga usted en su cabeza. Mire lo que dice el 18:15, y lo menciona varias veces. Y salía David a donde quiera que salía, le enviaba. ¿Y cómo se portaba David? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Mire lo que dice ahí. A mí me llama la atención esta parte, porque habla la palabra, ¿cómo se portaba? Prudentemente. Mire, la palabra prudencia es la capacidad que tienen hoy los jóvenes para tomar decisiones sabias y reflexivas. ¿Cómo sabe un joven tomar decisiones sabias y reflexivas? Por una sola cosa: porque van a saber la consecuencia. Es que yo no tengo letra. Fácil. Un jovencita o jovencito hoy que sea prudente es sabio para tomar decisiones reflexivas. ¿Cómo? Porque va a considerar siempre sus acciones, sus consecuencias. Estamos mandando a nuestros jóvenes al matrimonio y pecan con libertad, donde tienen promiscuidad, donde hay liberalismo sexual y hay un contagiadero. Yo estaba viendo la estadística. El 36% de las mujeres que viven en un matrimonio o en unión libre, el 36% han tenido enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de ellas, el virus del papiloma. ¿Por qué? Porque los esposos no caminaron prudentemente, no tuvieron esa prudencia, esa capacidad de tomar decisiones sabias. A final de cuentas vivieron las consecuencias de sus acciones. Pero esa consecuencia no solamente la vivió él, la pasó a su esposa, a sus hijos y a sus generaciones. ¿Por qué hoy en día los matrimonios han fracasado? Porque desde la infancia no se les ha enseñado a salir de casa de pan. Y ya van por los Goliats cuando ni siquiera se han enfrentado al oso y al león. Entonces a mí me llama la atención esto, porque dice: se portaba prudentemente, y Saúl lo puso sobre gente de guerra. O sea, David ya tenía una capacidad, pero él seguía aprendiendo. Joven, el que tú tengas un título o el que tú tengas una licenciatura no te hace más que tu papá y tu mamá. La experiencia siempre viene a través de los años. Y el viejo, por muy a lo mejor no estudiado que sea, el viejo siempre va a tener la razón, va a ser más sabio que tú, aún con tus 20 doctorados. Porque dice la palabra que aún lo puso sobre gente de guerra. ¿Para qué? Para que aún David, sobre su prudencia, se siguiera capacitando y tener mejor defensa y ataque en la guerra. Y nuevamente dice el 18:14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Sabe por qué muchas veces Jehová no está con las familias? Porque usted no es prudente en sus asuntos. Usted tiene un problema en el matrimonio y ya va y se lo cuenta a su hermana, a su prima, a su tía, a sus padres. ¿Qué pasó, suegro? ¿Cómo está? Bien. ¿Y ahora está loco? ¿Qué le pasa? No, pues ya fue la hija, le fue a decir todo lo que el esposo le hizo en la semana. O al revés, el esposo va y le dice al papá y a la mamá. Y ya se reconcilia la esposa y el esposo. Y suegrita, ¿cómo está? No me hables. Ya están bien los matrimonios. Pero como no hubo prudencia, ¿sí?, en los asuntos, lógicamente Dios no puede estar en esas familias. Hoy pides que venga una reconciliación sobre tu familia. Pregunta: ¿te portaste prudentemente? Y dice el 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. El mundo tiene temor no por el conocimiento, sino porque sabe que Dios está con nosotros. Fíjense, 17: entonces Saúl dijo a David: he aquí, yo te daré a Meriab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Pregunta: ¿no ya era David un hombre valiente? Es que el mundo siempre va a esperar más. Es que tienes que entender eso.
Esa es la mercadotecnia. O sea, la mercadotecnia es que hay una moda y esa moda va a pasar y tiene que venir, porque el mundo no tiene llenadera. Por eso los hijos de Dios están inquietos, por eso dicen, es que siento que me falta algo más, no me siento lleno, siento que no he sido bendecido, siento que no me basta con tener un carro, quiero dos, quiero tres, quiero... Y dice la palabra de Dios que Saúl le dijo, yo te daré mi hija para que me seas hombre valiente. Espérame, él ya se la había ganado, él mató a Goliat. Pero miren nada más esa parte psicológica, cómo el mundo afecta a nuestros jóvenes. Para que me seas hombre valiente. Desde ese momento, mire, David ya tenía el Espíritu de Dios, ya tenía valentía, pero por la palabra que le dijo Saúl, lo desboronó. Iglesia, quiero que entiendas algo. El mundo les va a dar palabras hirientes a nuestros hijos. Tus palabras son hirientes, pero el mundo va a traer cosas letales. ¿Y dónde van a ser restaurados nuestros hijos? Con sus padres, bendiciendo a tus hijos. David ya traía un problema aquí. Le dijo, entonces creo que entonces no soy hombre valiente. Dice, y peleé las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Sí? O sea, Saúl decía, no voy a matarlo, voy a encargarme de que los propios filisteos lo maten. Ahora escúcheme bien, ¿sabe qué es lo que mata al cristiano? ¿Qué dijimos que representa al filisteo? Los que matan tu fe. Satanás no te va a matar a ti. ¿Qué hizo con Jesús? Tratar de matar su fe. Si Satanás ataca tu fe, eres hombre muerto. Ponga atención. O sea, con los filisteos, dijo, quiero que los filisteos se encarguen. ¿De qué? De que maten su fe. Ahora, el filisteo representa algo espiritual. Ponga atención, el filisteo representa división. O sea, que lo que el mundo va a querer traer a las familias, ponga atención, es división. En los matrimonios, división entre los padres e hijos, división en tus finanzas, división entre tu relación y Dios. Esos son los filisteos. Cuando hay división, tu mente piensa algo y tu corazón piensa, entonces tu fe ya no está activada con Dios. Fíjese cómo David primero lo atacó mentalmente, como la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Entonces lo que le dijo Saúl a David, le dijo, para que seas hombre valiente, quiere decir que entonces no lo soy. Dijo, los filisteos se van a encargar de dividirte y que tu fe mengüe. Y dice la palabra ahí en el 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y fíjense ahora ya la respuesta de David, de una persona que ya estaba siendo atacada en la parte espiritual. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Pregunta, ¿qué no ya era de gran estima para Dios? Era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo se sentía David? ¿Sabe cómo se sentía? La Biblia lo dice más adelantito y se lo va a enseñar la próxima semana, donde dice que David se sentía como pulga y como perro. Fíjense. ¿Sabe por qué las jovencitas entregan su virginidad? No tanto porque amen, sino porque se sienten pulgas y perros. Eso está tremendo. ¿En qué momento tu hija, que le dices princesa hermosa, se siente pulga espiritual? ¿Quién soy yo? Pues soy un hombre pobre y de ninguna estima. A ver, David, es que tú ya tenías que haberte casado, no tienes que hacer nada. No, pues al contrario. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuanto más tu fe se afirme, ¿qué cree? Hay una multiplicación. La fe trae multiplicación, la división trae resta. ¿Cuántos prepucios tenía que traer? 100. ¿Cuántos trajo? Lo doble, 200. Y dice la palabra ahí en el 28, ahora sí, cuando el mundo ve tu fe, ¿qué cree? Cuando el mundo ve tu fe, ve al Dios que tienes. El mundo nunca va a poder ver el Dios que tienes si primero no ve tu fe. Ojo en eso.
El mundo va a ver al Dios que tienes por tu fe, no por lo que digas, por lo que hagas o por lo que creas. La fe es una acción activa. Miren lo que dice ahí el 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¡Wow! Eso está tremendo. Jehová estaba con David, y es más, la que le tocaba era mediar su hija mayor. Pues Saúl, por collón, se la dio a otro y le dijo: mi hija menor, mi hija menor se va a casar contigo. Ahora, usted ha de decir: bueno, el mundo ya la va a parar. No, hermano, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él está activo a todo lo que ves, a todo lo que haces. Él no es omnipresente ni omnisciente. Él no sabe lo que piensas, pero sabe lo que piensas por lo que haces. Jamás él va a saber tus pensamientos, pero él sí va a saber lo que piensas por lo que tú estás haciendo. Mire, esto me llama mucho la atención porque ya vamos a darle la curva más sabrosa. Mire lo que dice ahí en el 19:1. Cuando Saúl se dio cuenta que no pudo por los filisteos, que no pudo por su hija y que Dios estaba con él, dice 1 Samuel 19:1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¡Wow! ¿A quiénes va a usar el mundo para matar tu fe? A tu propia familia que te rodea. Jonatán ya era el cuñado de David. Eso está tremendo. Mire, es que usted tiene que entender cómo está operando Satanás. Por eso es que en la paternidad Dios tiene que probarte en Belén, para que entonces cuando el Señor te lleve a Elá, que es donde vas a matar a tus Goliat, tú sepas cómo Satanás va a trabajar. Si tú ya estás en la paternidad, en el valle de Elá, tú tienes que entender que ahí ya tiene que haber una madurez espiritual. Si no tienes la madurez espiritual, mejor regrésate como hijo a Belén, porque si no puedes ser muerto por tu propia familia. Y dice la palabra, le pidió a su hijo y a la gente que matasen a David. Dice en el 19:6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Mire, eso está tremendo. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Saúl humanamente traía un problema de esquizofrenia. Espiritualmente tenía demonios en la cabeza. El rey, un rey, se ha puesto a pensar cuántos gobernadores, cuántos policías, cuántos abogados, cuántos doctores y enfermeras trabajan con santería, trabajan con hechicería, y esos son los que nos representan legalmente. Cuando llegas al hospital dices: ay, lo bueno que está el doctor. Bueno, hay doctores en el IMSS, aquí en la clínica 32 se dio mucho el caso de un doctor que abajo de las camillas de los pacientes tenía trabajos de santería. Todos los pacientes los entregaba a los demonios. Pero uno confía que va en las manos de un doctor, de gente que tiene prudencia, que gente que tiene sabiduría. Pero si no tienen temor de Dios, o sea, imagínense. No se diga todo lo que es la ley ahí en el reclusorio, tanto que se da esto de la hechicería, la prostitución. La mayoría de todas las prostitutas devotas de la muerte, ellas entregan sus clientes a la muerte. Tú te haces una con ellas, esa muerte la llevas a tu matrimonio. Hay una muerte espiritual, aparte de la consecuencia física. O sea, no sé si usted realmente, de verdad, esto está de alarmarse, hermanos. Pero eso está pasando allá afuera. Pero mire, el enemigo es padre de mentira. Él siempre va a tratar de caminar, mire, que nadie lo vea. Se va a agazapar. Y aquí viene lo más tremendo. Dice la palabra entonces ahí que Saúl jura: David no va a morir. Y lo juró por medio de Jehová. Y miren lo que dice ahí en el 19:18. Después hubo de nuevo guerra, y salió David
y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, huyendo delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, estando sentado en su casa. Tenía una lanza a manos mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual lo hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué significa esto, pastor? Que aun cuando David llegó con su suegro, porque ya no era el rey, era el rey y su suegro, aun cuando David llevaba el arpa que simbolizaba la adoración a Dios y el vínculo entre el cielo y la tierra, dice que agarró Saúl su lanza y dijo: ya, mira, si no te matan los filisteos, si no te mata mi familia, si no te mata, te voy a matar yo. Y lo quiso enclavar. Y David, mire, esquivó. ¿Qué significa esto? Que hay veces la adoración a Dios sí es importante, pero escúchame bien, matrimonios, hay veces que el Señor te va a decir: yo ya te dije que no estés en ese trabajo, yo ya te dije que no tengas tanta relación con esa secretaria, y tú dices: Señor, cuando tú me la quites. No, estás esperando a que la secretaria te aviente la lanza, a que tu trabajo termine con tu matrimonio. Es que David entendió que ya era causa de muerte cuando ya ni siquiera el arpa le servía para ministrar a su suegro. Hermano, hay luchas espirituales donde hay veces que el Señor te va a decir: apártate. Le dice a Moisés: ¿sabes qué? Deja de orar y extiende tu vara. Hay veces donde el Señor te va a decir: ya no quiero que ores, ya quiero que empieces a actuar. Y ahorita que mi hijo ya, ahora que cumple los 25, ya voy a empezar a hablar con él de Dios. No, hermano. Entonces aquí viene un problema tremendo, porque dice la palabra en el 11: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. O sea, cuando tú ya tienes una relación con Dios de una manera ya más interna, Satanás no manda una hueste, no manda un principado. Él personalmente va a vigilar. ¿Sabe sobre quién anda Satanás? Con las iglesias que oran. O sea, que esta iglesia puede y está siendo atacada por el enemigo, porque esta iglesia está orando. Las iglesias que no oran, mire, de nada sirve. Pero eso está tremendo, porque entonces dice la palabra que ahora ya le dijo: quiero que lo vigilen y lo maten. Y aquí viene la cosa más cañona, porque dice la palabra que su esposa, ahí en el 12, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó como Rapunzel, ¿no? Y luego dice en el 16: y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, porque la mujer puso una estatua para que pareciera David, y una almohada y el pelo de una cabra en su cabeza. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a Saúl: porque me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Aguas ahí, punto importante. Cuando tú te casas, yo sé que honras a tus padres, pero no puedes llevar la escuela de tus padres a tu matrimonio, porque vas a fracasar. No puedes. Es que mamá le hacía así. Chido por ella. En tu matrimonio no va a ser así. Es más, si tú le haces como le hacía a tu mamá, tu matrimonio sí va a fracasar. Porque no te estás casando con tu mamá ni con tu papá. Te estás casando con alguien diferente, que trae otro entendimiento, y que el entendimiento tiene que venir a los pies de Cristo. Por eso los matrimonios tienen que estar orando al Señor para que Dios bendiga sus decisiones. Entonces dice la palabra que termina diciéndole esta mujer: es que él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Mire qué mujer de doble ánimo. ¿Sabe por qué era de doble ánimo? Porque su padre era doble ánimo. Decía una cosa y hacía otra. El que mate se casa con mi hija. No, era doble ánimo. La Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Hay veces que los hijos quieren chantajearte. Es que tú dijiste sí, pero así también como nosotros tenemos obligaciones, también nuestros hijos tienen responsabilidades. Y esa parte a mí me llama la atención, porque imagínense el esposo de: sí, mi amor, que te vaya bien, ahí te mando tu lunch. Oye, y tu esposo: es que me dijo que me iba a matar, me iba a pegar. Qué collona mujer, pero lo estaba recibiendo del padre. Ahora, yo quiero terminar con esto. ¿Qué pasa cuando
estás como David en Siclag. Cuando el Goliat se levanta, cuando el suegro se levanta contra ti, cuando la esposa se levanta contra ti, cuando el mundo se levanta contra ti, ¿qué hacer, pastor? Pregúnteme, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Divórciese. No. ¿Sabe qué hizo David? Se fue a Nayot. Miren lo que dice el 19:18. Huyó. Qué triste que vengamos a la presencia de Dios por los problemas del mundo, cuando Dios te espera aquí con los brazos abiertos. Dice 1 Samuel 19:18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba ahí, los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizó, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaban. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre el Espíritu de Dios sobre Saúl, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Esto trae un trasfondo espiritual muy fuerte, y yo quiero cerrar explicándole esto. Tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas como tu mujer lo tenía aquí, doble ánimo, con tu suegro. ¿A dónde se fue David? A Nayot. ¿Qué representa Nayot? La palabra Nayot es una palabra hebrea que significa moradas, la habitación. Jesús dice, me voy a preparar ¿qué? Moradas. No significa casas moradas. Moradas, lugar de su presencia. ¿Qué significa Romanos? Un lugar donde son moradas ¿de qué? De amor y restauración. Mire, esta hora es peligrosa, no se me duerma. Es una cachetada si quiere. Ya voy a terminar, nada más regáleme esos 10 minutos. Moradas de restauración. Aquí vamos a poner moradas a las mujeres. Moradas. Nayot representa esa morada. David nos fue con su papá. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que su papá no le iba a dar un consejo. David sabía que su hermano no le iba a dar un consejo. Él se fue con Samuel. ¿Quién era Samuel? El que lo había levantado. Si vienes con tu pastor, pero el pastor no es Dios, es instrumento. Lo importante es lo que representa Nayot, y Nayot representa la morada, la habitación de la presencia de Dios. Y mire, en la presencia de Dios hasta los enemigos tiemblan. Mire, en la presencia de Dios, el león que era Saúl terminó convertido en cordero. Ahora, póngame atención porque eso está muy tremendo. Dice que Saúl envía ¿a dónde está? Ahorita lo voy a arrestar. Envió a 2 y los 2 terminaron profetizando. Y envió otros 2 y terminaron profetizando. Y llegó Saúl y terminó profetizando. ¿Qué significa esto? Bueno, Nayot teológicamente era una escuela de profetas que Samuel estaba levantando. Profeta no significa que era gente que te predestinaba el futuro. Era gente que estudiaba la Torá. Era gente que era ministrada en la presencia de Dios, que era como un instituto bíblico. Nayot representaba eso. Samuel tenía un grupo de discípulos. Tanto era la presencia de Dios que aún la gente era convertida en Nayot. Mire, ¿por qué vienen los problemas? Porque a través de tu testimonio aún muchos de tu familia son convertidos. Pero ¿cómo van a ser convertidos si tú no pasas nada? Todos vienen en hojuela. A veces que es necesario que vengan los problemas para que tú te refugies en Nayot, y todo aquel que venga a ti sepa que la presencia de Dios está contigo.
Ahora, póngame atención. Podemos pensar que entonces Saúl, si vino el Espíritu de Dios, es que entonces Saúl cambió su corazón. No. Aguas, porque no todo el que profetiza tiene un corazón conforme a Dios. Aguas. Dice que David se desnudó. ¿Sabe qué significa? Que en algún momento Saúl reconoció que su misma vestimenta le estorbaba para ser rey. Y por eso decían Saúl entre los profetas, pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino. Por eso aún la profecía se tiene que discernir. La profecía tiene que tener 3 áreas conforme, Corintios: exhortación, consolación y edificación. Eso tiene que tener la profecía. Saúl profetizaba, pero eso no significa que su corazón ya había cambiado. Él seguía siendo un demonio. Así hay muchos pastores. Es que el pastor habló una palabra tremenda, sí, porque Dios puede ser hasta un burro. Pero aguas de levantar a un pastor, a un profeta, un apóstol. No es el hombre, es lo que hace Dios a través del hombre. Pero glorifica a Dios, no al hombre. Y eso me llama la atención porque dice la palabra que aún se dio cuenta David cómo había sido apaciguado el carácter de los soldados y de Saúl. Pero terminó, ¿sabe qué hizo? En el 21 dice que David terminó huyendo de Nayot. Amén. Entonces Nayot representa la habitación. De ser leones tuvieron a ser corderos. Y yo quiero terminar con esto. Esta semana yo voy a comprar 2 ventiladores. Nos está agarrando esto del... Pónganse de pie, por favor. Baruch, ¿puedes desconectarme los focos? Porque siento que está produciendo mucho calor. ¿A cuántos grados estamos? Ahí usted tiene celular. ¿A cuánto? 27 grados. Imagínense las iglesias que están en Sonora. Ahí en Mazatlán están a 38, 40. Mire, dice la palabra que empezó la persecución. Iglesia, nuestros hijos van a empezar a ser perseguidos. Nuestros hijos van a empezar a ser perseguidos. ¿De qué edad? De todas. Hasta las jovencitas las están drogando para violarlas, para venderlas. Nuestros hijos serán perseguidos. Estén en la prueba, estén en Nayot. Es lo mejor que estén en Nayot, porque aquí van a ser restaurados, aquí van a ser ministrados. Pero si no están en Nayot, hermanos, ¿a dónde estamos mandando a tus hijos? Mira, si tu hijo no tiene bien el concepto de quién es Dios en su vida, se lo voy a decir con todo respeto, ni siquiera a la escuela lo mande, porque en la escuela el enemigo se lo va a comer. Eso está grave. Mire que ya tomada esa declaración de decir, si tu hijo no tiene a Dios en su vida, mejor ni a la escuela lo mande. A esos grados ya llegamos. Eso no existía hace 15, 20, 30 años atrás. Termino con esto, 1 Samuel 20, me lo puedes poner ahí, Santi, 1 Samuel 20, 13. Cuando viene la persecución, dice que David encuentra a Jonatán y le dice lo siguiente: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te hicieres saber, y enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Jonatán había reconocido que Dios había estado con su padre, pero que en ese momento ya no estaba con él. Miren, jóvenes, podemos a veces reconocer que nuestros padres se han alejado de Dios, que nuestros padres están haciendo las cosas incorrectas, pero eso que no sea una herramienta para levantar juicio contra ellos. Al contrario,
Si tú te estás como joven acercando a Dios y tus padres se alejan, tu responsabilidad es orar por tus papás, porque ellos te dieron la vida, y es honrarlos para que tus días se alarguen. No se diga a los padres que aman a Dios, aman a sus hijos. Y yo te puedo apostar que hay papás y mamás que no dejan de orar todos los días por sus hijos, aún ya con nietos y bisnietos. Y le dice Jonatán: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Jonatán sabía que por una maldición generacional aún él tenía la posibilidad de morir. Y todos conocemos la historia. Cuando matan a Saúl, en ese momento matan a Jonatán. Eso quiero que usted entienda, iglesia. La salvación es personal, sí, pero nuestras consecuencias pueden traer una muerte espiritual a nuestras familias. O sea, es que esto a mí me impacta, porque Jonatán le dice: o sea, yo sé que Dios estuvo con mi papá, pero ahora ya no está. Pero te pido, por favor, David, que en algún momento te acuerdes de mí, y si yo viviera, haz conmigo misericordia. O sea, cuando David es tipo de Jesús: Señor, haz conmigo misericordia para que en algún momento yo no muera. Y termina la parte donde Dios le hace misericordia a Jonatán por medio de Mefiboset. ¿Y qué era Mefiboset? Un hijo de Jonatán que era lisiado. ¿Y sabe qué me impacta? Que David, un hombre conforme al corazón, en la parte de ser lisiado, dice que David lo manda a llamar a la mesa real. Y era lisiado porque en el momento de la persecución la nana se le cayó. ¿Qué significa con esto? Que nuestros hijos no van a tener el cuidado con nada ni nadie. A tus hijos no lo va a cuidar el TEC, no los va a cuidar la Salle, no los va a cuidar la nana, no los va a cuidar el carro, ni siquiera los escoltas que le pongas alrededor. Solo Dios. La nana se llevó a Mefiboset y en el camino se le cayó, quedó lisiado. Y dice que David recuerda a su amigo Jonatán, dice: hay un hijo de la casa de Saúl. Y lo llamó, y lisiado de los pies, dice que lo sienta en la mesa real. ¿Y sabe qué significa la mesa real? La mesa real eran manteles largos. Cuando llegó los hijos de David, Salomón, Amnón, Absalón y Tamar, y este es hijo de Jonatán, mi mejor amigo. Y todo el mundo sabe cómo vio a Mefiboset. Así, mire, así. Y aquí para arriba, porque los manteles cubrían su defecto de lisiado. Y así pasa con el Señor. Cuando venimos a Dios, aún Dios cubre nuestros defectos espirituales de ser lisiados, de que no vimos mal por el camino. Aún Dios, delante de los demás, cubre nuestra vergüenza, porque esa es promesa de parte de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios. Yo cierro con esto, ¿me puedes apoyar aquí? Yes. Vamos a ver el próximo domingo, donde si ya fuiste un hijo que fuiste preparado en la casa de pan, y que ya estás venciendo a los gigantes, y que ya eres casado, que ya tienes madurez, ahora el Señor te va a llevar a ser un hijo en una cueva llamada Adulam. Ahí es donde quizá hoy tú te sientes hoy en Belén, te sientes en Ziklag, o a lo mejor estás en Ayot, en su presencia, pero después de la presencia viene Adulam, lugar de refugio. Adulam representa depender de Dios. Iglesia, yo quiero que usted hoy se vaya pensando esto que vemos. Esto del doctor me impactó. La jovencita. Y sí, o sea, mi esposa me enseñó el video y yo decía: pues sí, muy mona la chamaca, guapa, de ojos pestañota ahí postiza, cabello rizado. Pero luego se ve como le mandan un presente, le pegan un balazo aquí en el abdomen, y en la maldad no bastando le tiran en la cabeza y muere. 21, 22 años. Mucha gente diría: ¿cómo fue posible? 20 años ya tenía su propia estética y todo. Iglesia, hay un problema grande. No puedes crecer rápido. Todo tiene que llevar un proceso.
Así que yo quiero que cierres tus ojos. Yo sé que esta palabra ha hablado al corazón de los padres, de los hijos. No sé cómo te has sentido como hijo, como esposo, como padre. Sé que tú tienes una función muy importante en tu familia. Quizá tu familia no te conoce porque a lo mejor todavía no has salido de Belén. Quizá estás peleando con los gigantes. Quizá la propia familia Saúl se está levantando contra ti. Pero tienes que saber discernir por medio del Espíritu Santo. No todo el que me diga Señor, Señor. Muchos se levantarán, dice la palabra. En aquellos días muchos se levantarán en su nombre. Iglesia, hoy la iglesia está siendo perseguida. ¿Sabe dónde nace la iglesia? Desde el momento que la iglesia es perseguida, desde el libro de Hechos. El mismo tiempo que viene la persecución. Jesús fue perseguido. Jesús fue perseguido por los fariseos. Hoy tú y yo hemos sido perseguidos de una manera silenciosa, pero letal. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, tú eres grande, Padre. Yo quiero que cierres tus ojos y que esta adoración te ministre. Cierra tus ojos, iglesia. Yo quiero que consagres a tus hijos. Esta semana tú no sabes si tus hijos van a entrar a alguna estética, con algún doctor, con alguna enfermera. A lo mejor van a comerse un licuado, pero a lo mejor eso ya está consagrado al enemigo. A lo mejor hay quien está maldiciendo a tus hijos por medio de la comida, por medio de lo que los rodea. Tú y yo tenemos la función de santificar a nuestros hijos, apartarlos, orar antes que nada, antes de que lo mandes con el lunch, antes de que lo mandes con su semana. Mándalo con la bendición, que la presencia de Dios vaya con él, con ella. Que ese vallado de ángeles acampen alrededor de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, donde quiera que ellos estén. Porque podemos salir, pero no sabemos si regresemos. Y si no regresamos no importa, porque estaremos con el Señor. Pero si muchos de los que estamos aquí hoy no hemos estado a lo mejor en Ayot, si no estás en la presencia de Dios, hermano, no puedes estar en una tibieza espiritual. Padre, en este momento te pido que tú tomes el control de nuestras familias. Es hermoso poder disfrutar de lo que nos rodea, de lo que comemos, de la familia, de lo que vemos, de lo que disfrutamos. Pero el mundo quiere robarnos la paz. Pero aquel que permanece en la presencia de Dios tiene alimento espiritual. La gente va a ver una conversión por medio de lo que Dios está haciendo en tu vida.